Hola, soy Hugo Melvin Aldana, pastor de la Iglesia del Nazareno en Panorama City, California. Es un gusto poder saludarle a través de este video y felicitarle porque usted acaba de hacer la decisión más importante de su vida. Usted ha entregado su vida a Cristo, le ha reconocido como su Salvador personal. El Señor ahora lo ha tomado en cuenta como alguien muy especial. Esta es, la primera etapa en su vida cristiana, en su carrera cristiana. No que le haga falta algo para ser salvo, pero hay ahora el segundo capítulo, por decir así. Y yo quiero internarle en esta plática en cuanto a qué sigue después de ese momento que fuimos al altar, que oramos, que le entregamos nuestra vida al Señor, que le dijimos: Señor, yo te acepto como mi único Salvador, como mi único Señor. Ahora, ¿qué sigue? La primera lección que quiero dejarle es esta. ¿Qué me sucedió cuando me entregué a Cristo Jesús? ¿Qué me sucedió? ¿Y qué me sucedió? Bueno, número uno, la Biblia dice que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, venimos a ser hijos de Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora estamos en una nueva cualificación. Ahora Dios nos toma como sus hijos de Dios. Hay una versión que se llama la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, que traduce así este versículo. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En este asunto de que nosotros ahora somos hijos de Dios, se pueden ver unas 4 cosas, por ejemplo. Número 1, ahora que somos hijos de Dios, quiere decir que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Primera Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, obviamente a Él, ¿verdad? Porque solamente contra Dios hemos pecado y solamente Él nos puede perdonar. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa palabra, si confesamos, es un condicional. Y la confesión implica también un reconocimiento de culpa. Hemos reconocido que hemos pecado contra Dios y al confesar delante de Dios dice que Él nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. El profeta Miqueas, en el capítulo 7, verso 19 de su profecía, de su libro, dice que Dios sepultó en el mar todas nuestras iniquidades. En Isaías 38, 17 dice este pasaje: a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, y escuche, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Qué maravilloso. En el Salmo 103 y verso 12 dice la Biblia: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Oiga, qué maravilloso eso. Todo eso implica el perdón. Dios echó a lo profundo del mar nuestros pecados. Dios los echó tras sus espaldas. Dios los hizo alejar como está lejos el oriente del occidente, que son puntos imaginarios, puntos inexistentes. Pero para decir pues de que verdaderamente Dios hizo algo grande en nosotros. Y ahora estamos en un nuevo estado delante de Dios. Somos perdonados. Segundo, en este estado de hijos de Dios, la Biblia dice que hemos sido regenerados. La palabra regenerado en la Biblia quiere decir reproducidos, quiere decir ser otra vez o restaurados. La palabra restauración, el concepto de restauración es dejar las cosas como estaban al principio. Por ejemplo, si alguien va y se fractura un brazo, decir que se le va a restaurar quiere decir dejarlo como estaba al principio. Dios hizo al hombre bueno, Dios hizo al hombre perfecto. El hombre cayó en el pecado y por eso le han venido tantas desgracias, pero ahora cuando es perdonado, dice que el Señor lo restaura. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hemos sido regenerados. Pero otro asunto también es que, dice la Biblia, hemos sido justificados. En Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra justificar en la Biblia, lo que quiere decir es declarar a alguien como si nunca hubiera pecado, dándonos la justicia, dándole Dios la justicia de Cristo. Para hacerlo sencillo, esto es algo jurídico, es algo legal. Tiene que ver con algo de corte. Es un término que usa Pablo prestado de la jurisprudencia romana. Por ejemplo, ahora, si uno va manejando su vehículo y va tal vez a alta velocidad, lo para la policía, le pone una multa, pero también le coloca un punto en su licencia. Eso hace que su póliza de seguro suba la cuota y una cantidad de cosas más. Si sigue acumulando puntos, puede tener hasta el riesgo de perder su licencia de manejar. Entonces, ¿qué pasa? La persona que comete un delito de esos tiene la oportunidad de ir a una escuela de tráfico y luego de pasar ciertas clases, entonces eso paga la multa, va a clases y entonces dice que le borran el punto. Y ahora su licencia queda como que nunca cometió nada. Eso se le llama en la Biblia justificar. Es decir, que cuando Dios nos perdonó nuestros pecados, nosotros teníamos un récord criminal delante de Dios, por decir así, en la corte celestial. Dios nos perdonó, nos regeneró, pero también nos limpió el récord criminal que teníamos. Ahora aparecemos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado, porque la justicia de Cristo se nos pasa a nosotros y el Señor ha tomado nuestros pecados en sus hombros. Luego, el otro punto es que dice la Biblia que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, somos adoptados. Este asunto de adopción yo creo que usted lo conoce. Tomar uno un hijo y darle su apellido, reconocerlo como que fuera hijo de uno, y entonces ese hijo tiene los mismos derechos que los hijos naturales. Dios solo tiene un hijo, que es Jesucristo, es su Hijo unigénito. Pero dice que todos los que creemos en Jesucristo, le entregamos nuestras vidas a Él, entonces el Señor nos adopta. Y ahora venimos a ser hermanos de Jesucristo, y Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y como Jesucristo es el dueño de todo, Él es el heredero de todo, nosotros venimos a ser, dice la Biblia, coherederos con Él en su reino eterno. ¡Qué maravilloso! Entonces, todas esas cosas incluye el que hemos llegado a ser hijos de Dios, perdonados, regenerados, justificados y adoptados. Y hay más, pero voy a pasar al segundo punto. El segundo punto de esta clase es que ahora que he entregado mi vida a Cristo, ahora yo tengo seguridad de la salvación, de ser salvos. El cristiano obtiene una seguridad de ser salvo. Oiga lo que dice 1 Juan, capítulo 5 y el versículo 13. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y vea el tiempo del verbo, para que sepáis, tiempo presente, para que sepáis que tenéis, no que posiblemente tengáis, no que tal vez a ver qué tal si en el último día, no, dice aquí categóricamente, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es una gran maravilla. Yo sé que hay muchas personas que han sido tan fuertemente pecadores, que piensan que no hay nada que los pueda sacar del estado donde se encuentran. Un estado de culpa bárbaro, un concepto de depreciación de su vida. Se sienten de lo peor. Algunos no, pero como sea, delante de Dios pensamos, no, pues quién sabe, ¿verdad? Quién sabe si Dios nos pueda salvar o quizá tengamos que ganar la salvación haciendo esto y lo otro. No, la gran obra de salvación ya la hizo el Señor Jesucristo. Y ahora dice que cuando de verdad, pues, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos entregado nuestra vida a Él, ahora tenemos seguridad de ser salvos. Y en Apocalipsis 3:20 nos dice algo maravilloso. Dice que ahora Jesucristo ha venido a morar a nuestra vida.
Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Obviamente es la puerta de nuestro corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién toca la puerta? Cristo. ¿Quién puede oír su voz? Nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que el Señor entre? Abrir la puerta. Darle la oportunidad. Porque el Señor no nos salva a la fuerza, no tumba la puerta a puntapiés. ¿Qué hace Él cuando nosotros le abrimos la puerta? Obviamente entra. ¿Dónde está Cristo ahora morando? En nuestro corazón, por decirlo así, en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque el Señor así lo promete. Es decir, que antes el Señor no estaba gobernando en nuestro corazón. Ahora ha entrado. Y dice el Señor Jesucristo que antes estábamos perdidos por el pecado, pero que ahora hemos sido salvados. Dice el Señor en Lucas 19 y verso 10. Porque he venido, dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Romanos capítulo 5, verso 8 al 9, ahora nos va a decir que Jesús pagó por todos nuestros pecados. Por muy pecadores que hayamos sido, el Señor Jesucristo pagó por nosotros. Es decir, la ley que nosotros habíamos quebrantado, la ley de Dios, porque así nacimos en pecado, eso merecía la pena de muerte, la pena capital. Y la pena capital es una condenación eterna, un sufrimiento, según vemos en la Biblia, que no tiene fin. Pero como Dios no quería que a nosotros nos pasara eso, el Señor Jesucristo vino y cargó, se tomó nuestros pecados. Dice la Biblia, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también dice, y por Él seremos salvos de la ira. Así que Jesucristo pagó por nuestros pecados y cuando nosotros le entregamos nuestra vida, ese pago es adjudicado a nuestra vida. Dice la Biblia que todo esto sucede por gracia. Somos salvos por gracia. ¿Y eso de gracia qué es? La palabra gracia en la Biblia quiere decir un favor que no merecemos. En Efesios 2, versos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es el favor de Dios, es la mano redentiva, o sea, la mano salvadora de Dios que se extiende hacia nosotros. Y la fe es la mano receptiva de nosotros tomando la mano redentiva de Dios. La gracia viene, no la merecemos, pero cuando nosotros la recibimos en Cristo, cuando reconocemos nuestros pecados delante de Dios, entonces la gracia opera. Y dice que por gracia somos salvos. Y dice por medio de la fe, el creer, el recibir a Jesucristo, el confiar en Jesucristo, entregarle nuestra vida a Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, no por obras. No es que nosotros podamos ganar la salvación. Dice para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca. Somos salvos por gracia, somos salvos por fe. ¿Qué pasaría si de verdad nos hemos entregado a Cristo y desgraciadamente hoy muriéramos? ¿A dónde iría nuestro espíritu? ¿A dónde iría nuestro verdadero yo personal? ¿A dónde iría? Dice la palabra de Dios en Juan 14, versos 1 y 2, dijo el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿a dónde va a ir nuestra vida espiritual? Si muriéramos hoy, va al Padre, va a Dios. Por eso cuando un cristiano muere, no decimos que fallece necesariamente, sino pasó a la presencia de Dios. Pero viene un punto también, bien feo. Y es que antes nosotros estábamos bajo el poder del diablo, bajo el poder del enemigo. Dice la Biblia que todo el maligno está bajo el poder del enemigo. Entonces, cuando le hemos entregado nuestra vida a Cristo, el enemigo tuvo que huir de nosotros. ¿Pero qué va a pasar? ¿Se va a quedar tranquilo? No. La Biblia dice que Él regresa, vendrá a atacarnos. Y nos va a producir unos desiertos espirituales horribles.
Vamos a pasar por tiempos bien difíciles en la vida. Tiempo de pruebas, tiempo de dificultades. ¿Y cómo vamos a hacer para mantenernos a flote? De eso se trata este curso. De que usted aprenda a ser un cristiano maduro, un discípulo de Cristo. Hay algunos pasos fundamentales para permanecer firmes, de lo cual tratará el resto de este curso, el resto de estas clases. Lo primero que hay que hacer todos los días, y eso sí, es una disciplina espiritual que tenemos que habituarnos a practicarla. La lectura, el estudio, la meditación y la obediencia a la palabra de Dios. Todos los días. Si podemos leer un capítulo todos los días o si podemos leer unos cuantos versículos, pero no buscar así al azar por aquí, por ahí no. Tomar, por ejemplo, usted puede tomar el Evangelio de Juan, que es el que recomendamos cuando una persona se acaba de entregar a Cristo. Y empezar a leer el Evangelio de Juan. Y preguntarnos qué dice el pasaje. ¿Qué significa este pasaje? ¿Y qué significa para mí? ¿Qué me dice a mí este pasaje? Y Dios nos habla a través de la palabra. Entonces, leerla, estudiarla, meditarla. Meditarla es como repasarla y obedecerla. Poco a poco vamos obedeciendo. Eso hay que hacerlo todos los días. Dice la Biblia, dijo Cristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí, dijo, para que yo os salve. Entonces recuerde, para vencer esos desiertos espirituales, todos los días hay que leer, estudiar, meditar y obedecer la palabra de Dios. Número 2, hay que orar todos los días. Usted no necesita palabras rebuscadas para hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Hablar con Dios. Contarle cuán agradecidos estamos con Él. Qué nos apena, qué necesitamos de Él. Usted puede empezar. Hay que hacerlo todos los días, como lo hacía el Señor. Que a pesar de que era Dios con nosotros, sin embargo, en su humanidad, Él necesitaba estar conectado con Dios a través de la oración. Si uno no ora, es como decir, yo soy independiente, yo puedo vivir, me las puedo arreglar solo. No es verdad. Entonces, hable con Dios todos los días. Todos los días. Mejor si es de madrugada, de mañana, o a la hora que usted pueda. Ese es el segundo paso. Tercero, la asistencia a la iglesia. Sabe que todo necesita organización. Usted necesita reunirse con aquellos que creen lo mismo que usted ahora. Así como usted fue a la iglesia y se encontró con este conglomerado de personas que han creído en Cristo. Ahora usted necesita continuar en esa relación, en ese compañerismo. Dice por ahí que 2 es mejor que 1 y 3 es mejor que 2. Ve usted mira una gran arboleda. ¿Por qué los vientos no pueden tumbar a los árboles? Porque todas las copas de los árboles están unidas y hacen un inmenso, diríamos, árbol, una gran arboleda. Y los vientos no pueden. Si solamente estuviera un solo árbol es capaz que un viento lo tumba. Pero como están todos unidos, no se puede. Dice la Biblia en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La iglesia tiene diferentes servicios, pero todos los cultos son, número 1, para adorar a Dios, pero número 2, para fortalecer la vida de los feligreses, la vida de los hermanos. Entonces, necesitamos no desintegrarnos, estar siempre ahí con la familia de Dios. En cuarto lugar, necesitamos obedecer a Dios en todo. Dice en Hebreos 12:9 que si antes nosotros obedecíamos a nuestros padres terrenales, que no eran perfectos, ¿cómo no vamos a obedecer al Padre de los Espíritus y viviremos? Obedecer. Pero la obediencia es algo que tiene que llevar intención, intencionalidad. Yo quiero obedecer y lo quiero hacer de todo mi corazón. Y la Biblia dice que cuando somos obedientes a Dios, Dios bendice al que es obediente. Dice un salmo o un proverbio, no recuerdo, pero dice, yo te bendeciré, pero tú me honrarás. O como dice la Biblia, yo honro a los que me honran. Eso dice la palabra de Dios. El quinto paso para mantenernos firmes es hablarle a otros de Cristo, testificarle a otros de Cristo. Van a haber algunas personas que van a tratar de burlarse de usted,
Pero antes de que ellos se burlen de usted, cuénteles, ¿sabes qué? Te tengo una gran noticia. ¿Qué noticia? ¿Te sacaste la lotería? No, mejor que eso. ¿Qué? ¿Compraste casa? No, hombre, mejor que eso. He conocido a Jesucristo como mi Salvador personal y qué paz la que tengo en mi corazón. Qué paz la que tengo en mi vida. Y sabes, yo te invito para que tú también vengas a la iglesia. Ven a oír la palabra de Dios para que experimenten. Esas son cosas de religión. No, no digan nada si todavía no sabes de qué se trata. Como alguien dijo, ¿verdad? Nadie puede hablar mal de un producto si antes no lo ha probado. Decía un señor que vendía queso en mi tierra, que no le digan, que no le cuenten porque a lo mejor le mienten. Venga usted y desengáñese. Hay ejemplos bíblicos de testimonios, porque a veces pensamos, no, pues yo sí quisiera hablarle a la gente de Cristo, pero no tengo palabras. No, dígale lo que sucedió en su vida. Hubo un hombre que estaba ciego y él empezó a testificar de que Jesús lo había sanado, pero como algunos personajes que no querían a Jesús, unos religiosos de aquel tiempo, no lo querían, entonces querían dañar al ciego y cuando le preguntaron, le dijeron, ese hombre que dice que te sanó es malo. Y él dijo, yo no sé si ese hombre es malo. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Eso es lo importante. ¿Se necesitan muchas palabras rebuscadas para decir qué es lo que ahora hay en nuestra vida? No. Hubo un hombre que estaba endemoniado en unos lugares que se llamaba Gadara, en aquellas tierras de Israel. Y la Biblia lo llama como el endemoniado gadareno, un hombre que andaba endemoniado, desnudo por los cementerios y una vida en desgracia. Cuando llegó Cristo lo libertó. El endemoniado se quería ir con Cristo, pero él le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Eso es testificar. Cuéntale a los tuyos las grandes maravillas que el Señor ha hecho contigo. O como aquella mujer samaritana, una mujer de dudosa reputación en Samaria, que estaba ahí en un pozo cuando Cristo le habló, y cuando se convirtió a Cristo entró la bendición a su vida, dejó su cántaro y le fue a decir a los hombres, dice. Le fue a decir, miren, aquí hay un hombre que me ha dicho toda la verdad. ¿No será ese el Mesías? Ni siquiera estaba segura que era el Mesías, pero fue a contar, fue a decir lo que le había sucedido. Entonces necesitamos testificar para que nuestra fe se fortalezca. Y para concluir, tenemos que saber que lo que Dios nos ha dado es una salvación muy linda, es una vida gloriosa, pero que hay que cuidarla. Hay que cuidarla, porque se puede perder. Dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Oiga, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con mucho cuidado. Dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Yo entiendo que está diciendo, cuiden esta herencia, cuiden esta salvación. Y por eso necesitamos, como le dije, leer la palabra todos los días, orar todos los días, asistir a la casa de Dios todos los días, obedecer la palabra de Dios, testificar a otras personas. Y quisiera que usted aprendiera un texto, el texto de Juan 1:12, que es básico para lo que le ha sucedido a usted este día. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Qué tal si lo repite conmigo? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Una vez más. A todos los que le recibieron, repita conmigo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Bien, aquí concluye la primera lección de este curso, Bases de la Vida Cristiana, o los primeros pasos del nuevo creyente. Le invito para que esté pendiente de las otras clases, pero sería mejor que usted fuera a la congregación y ahí usted pueda estudiar. Tenemos un folleto, el cual usted puede ir llenando las respuestas de la clase que se le da y ahí hacer preguntas que le puedan sacar a usted de dudas. Por mi parte ha sido un gusto el poderles presentar esta primera clase y felicitarle por el paso que ha dado. Es el paso más importante
más trascendental de su vida, haberle entregado su vida a Cristo. Es la experiencia más maravillosa. Y aquí empieza la gran carrera de su vida que culminará en el reino celestial con Dios. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque me has salvado. Ahora quiero seguir tus pasos todos los días hasta el fin de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.